Y el título de la predicación, mis hermanos, se llama Hagamos un pacto. Hagamos un pacto, mis hermanos. Este es el título de la predicación hoy en esta mañana, mis hermanos. Yo quisiera que inclinamos nuestros rostros y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, porque tú eres sobre todas las cosas. Y mi Señor, extiendes tu mano bondadosa para bendecir, para derramar tu bondad, para cuidar, proteger, sanar. Gracias, Señor. Al estar aquí, Padre, queremos examinar tu palabra, queremos conocerte más, cómo eres tú, mi Señor, y lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Tu palabra es una fuente inagotable de entendimiento acerca de ti y de tu voluntad. Tu palabra, Señor, es muy rica porque nos muestra, mi Señor, cómo debemos vivir, qué debemos creer, pero sobre todo nos muestra tu persona. Gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, muéstranos acerca de tu voluntad, muéstranos acerca de ti, muéstranos acerca de tu persona. Señor, haznos entendidos acerca de ti y tu voluntad. Mi Señor, te pido en el precioso nombre de Cristo que el Espíritu Santo nos haga entender tu palabra y ponerla en práctica. Y Señor, te pido también que me dejes compartir tu palabra con mis hermanos con claridad. Por favor, Señor, gracias, en el precioso nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. El pasaje, mis hermanos, que vamos a examinar hoy en esta predicación que se llama Hagamos un pacto, el pasaje, mis hermanos, está basado allí en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Este es el pasaje que examinaremos hoy, mis hermanos, y déjenme decirles que en particular es un pasaje que a mí me gusta mucho, pero también es un pasaje que me desafía, de Colosenses, porque, mis hermanos, me muestra cómo debo vivir. Este pasaje de Colosenses me muestra, mis hermanos, lo que yo debo hacer con respecto a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje me muestra esto y es un desafío para mí cada vez que lo leo, mis hermanos, pero quise compartírselos también a ustedes, y este pasaje lo vamos a utilizar hoy para entender acerca de qué clase de pacto debemos hacer con Dios. Seguramente, mis hermanos, tú has hecho algún pacto. Cuando era uno niño, mis hermanos, uno hacía pactos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que jugaba, mis hermanos, y me picaba con una aguja y con otros niños y hacíamos un pacto de sangre con nuestras agujas. Y luego ya más grande, mis hermanos, pues no hacíamos un pacto de sangre, nos poníamos saliva en la mano, mis hermanos, y nos dábamos la mano con el otro, y ese es un pacto también. Hacíamos esa clase de pactos cuando eras niño. No sé si alguno de ustedes lo haya hecho, mis hermanos, pero uno hace esas cosas cuando es niño. Y más grande, mis hermanos, hace uno pactos con las personas. Por ejemplo, el casarse, mis hermanos, cuando uno se casa y uno está dando promesas de matrimonio con la esposa o el esposo, eso es un pacto también. Está haciendo promesas: te voy a amar y voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Es una promesa, es un pacto cuando lo hacemos así. Y no solo tenemos pactos con las personas, también hacemos pactos de negocios. Por ejemplo, mis hermanos, cuando firmamos un documento, eso también es un pacto. Las personas, mis hermanos, las personas que firman ese documento se comprometen a algo. Por ejemplo, una persona se compromete a dar un servicio, a dar algo, y la otra se compromete a pagarle. Es un pacto, es un convenio.
Y hay pactos diferentes, mis hermanos. Yo recuerdo mucho, leí la historia de un profesor que cada vez que llegaban sus alumnos, tenía nuevos alumnos en la escuela, mis hermanos, en su aula, hacía un pacto con ellos. Él se comprometía a enseñarles, a instruirles, pero ellos también se comprometían a estudiar. Y además había consecuencias de no cumplir ese pacto, ese convenio, mis hermanos. Dice, si tú no estudias, además de reprobarte, no te voy a admitir más en mi clase. Y además ponían como testigos a los padres. Yo creo que en muchas escuelas deberían hacer esto, mis hermanos. Y entonces todos se comprometían. Y mis hermanos, en la Biblia también encontramos pactos, encontramos alianzas, convenios encontramos en la Biblia, mis hermanos. Y precisamente esto es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Pero déjenme, vamos a leer el pasaje, mis hermanos, que se encuentra en Colosenses 3, del 1 al 17. Y permítanme leerlo para ustedes, este pasaje, mis hermanos. Permítanme leérselos. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, hacedlo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el Antiguo Testamento y en otros escritos antiguos, mis hermanos, las personas de esos tiempos hacían pactos. Y para establecer el pacto, mis hermanos, para establecer el pacto, mataban un animal. Podía ser una oveja, podía ser un burro, podía ser un toro, algún animal era sacrificado. Esto se describe en diferentes textos antiguos. En el texto de María, en las tablillas de Alalac, mis hermanos, que son tablillas de pueblos muy antiguos en el Medio Oriente, y también esto se describe en el Antiguo Testamento. Era costumbre cortar al animal en 2 o 3 partes. Y una parte se quemaba en honor al Dios, una parte del animal, y la otra parte se consumía en una comida de celebración. Una parte era para el Dios y otra se consumía
en una celebración en ese pacto, mis hermanos. Por ejemplo, en Génesis 15, mis hermanos, se describe un ritual de este tipo, donde se hace un pacto y parte del animal fue ofrecido en holocausto a Dios y parte del animal se hizo una celebración. Así también, mis hermanos, este mismo rito, esta misma celebración también se menciona en Éxodo 24, también allí está, mis hermanos. Y además se describe claramente en Éxodo 24 con toda claridad el sacrificio y la comida celebratoria. Es decir, después de que hacían el pacto y hacer un sacrificio, hacían una celebración. Por otro lado, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, el pueblo podemos ver claramente varios pactos que hizo Dios. Vemos claramente, mis hermanos, estos pactos. Y déjenme de hacerles una breve descripción de estos pactos, mis hermanos, los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, con personas. Dios es un Dios que hace pactos, mis hermanos, y ha hecho pactos con su pueblo. Y brevemente déjenme decírselos, mis hermanos. Primero de ellos lo encontramos en Génesis 6, 18, mis hermanos. Génesis 6, 18, dice el pasaje aquí, mis hermanos, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Claramente, mis hermanos, aquí es un pacto entre Dios y Noé. Claramente Dios está hablando, le dice: entra tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos, ¿en dónde? En el arca. Y dice: voy a establecer mi pacto contigo, una alianza, un convenio, mis hermanos, de preservar la vida. Luego podemos estudiar más a profundo estos pactos, pero lo que me interesa es que veamos, mis hermanos, que Dios es un Dios que hace pactos. Este es pacto con Noé, pero también vemos el pacto, mis hermanos, con los patriarcas, en especial con Abraham. 2 veces Dios habló con Abraham en Génesis 15 y en Génesis 17 y le habla acerca de esto, mis hermanos. Por ejemplo, Génesis 17, 1 y 2 dice, mis hermanos, que Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y agrega: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Es un pacto, mis hermanos, de los patriarcas, el pacto con Abraham. Claramente, mis hermanos, muchas veces nos quedamos a leer, y en particular a mí me gusta mucho el versículo 1, mis hermanos, que se le aparece Dios y dice: yo soy el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, anda delante de mí y sé perfecto. Pero olvidamos este segundo pasaje, mis hermanos, el segundo versículo dice: voy a hacer un pacto contigo. Dios hace pactos. Vemos que Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham. Pero también, mis hermanos, Dios hizo un pacto en el monte Sinaí, mis hermanos, y allí hizo un pacto con Moisés. De acuerdo con la tradición bíblica, mis hermanos, este pacto que Dios hizo con Moisés, en realidad no solo era con Moisés, era con todo el pueblo, y el intermediario era Moisés, representando a todo el pueblo, mis hermanos. Y este pacto fue hecho en ocasión de que después de que fueron libertado el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y con toda exactitud, mis hermanos, si ustedes luego lo leen en Éxodo 24, se describe, mis hermanos, todo el ceremonial observado en el establecimiento de pacto. Era un pacto solemne entre el pueblo de Israel y Dios, mis hermanos. Se hicieron toda una ceremonia para hacer este pacto. ¿Qué hicieron? Hicieron un sacrificio al Señor. La sangre de los animales fue dividida en 2, una de las cuales se derramó ante el altar, mis hermanos, lo llenaron de sangre de los animales. Y mis hermanos, por ejemplo, lo podemos ver en Éxodo 24, 7 y 8, mis hermanos, dice que aquí tomó el libro del pacto, dice el pasaje, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo:
he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Una parte fue rociada sobre el pueblo, otra sobre el altar. Pero noten ustedes, mis hermanos, en este pasaje se nos habla, mis hermanos, de un libro de pacto. Es un libro que no tenemos, mis hermanos, no se nos dice el contenido de este libro, pero claramente lo menciona. Leyó Moisés el contenido, el libro del pacto, y lo leyó a todos. Y a todos les pareció bien, y entonces hicieron un pacto con Dios, un convenio con Dios, mis hermanos. Es el pacto de Moisés, el pacto sinaítico del Sinaí, del monte Sinaí, el pacto que hizo Dios con el pueblo hebreo. Luego, mis hermanos, vemos otro pacto, y es el pacto davídico. Y este pacto es un pacto de promisión, de promesa, mis hermanos, de promesa. En realidad no es un pacto nuevo, sino más bien es una ampliación del pacto que había sido hecho previamente con Moisés y con el pueblo de Israel, pero en una nueva situación, mis hermanos, en una nueva situación donde era necesario el establecimiento de este pacto y dar una nueva promesa. Y ahora aquí el mediador, mis hermanos, no fue Moisés, sino el mediador aquí era David, mis hermanos. Y es un pacto de promesa, en este caso, mis hermanos. Dice este pacto, según Samuel 7:13, dice: ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido todo este bien a tu siervo. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Porque David pensó, bueno, yo vivo en una casa que está bien, pero la casa de Dios está en una tienda. Y entonces se propuso en su corazón hacerle un templo a Dios. Y entonces, mis hermanos, Dios envió al profeta Natán a que hablara con David. Dice: ¿tú pensaste hacer esto para Dios? Bueno, Dios ha pensado hacer esto para ti. Entonces habrá un descendiente de tu casa que se sentará en el trono para siempre. Es de un pacto de promesa. Y entonces David responde de esta manera: Señor, la verdad es que tú eres el Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, y tu palabra es verdad, y ahora tú has prometido esto para mí. Es una promesa, es un pacto que estaba haciendo con David. Finalmente, mis hermanos, encontramos el pacto en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra testamento quiere decir eso, quiere decir pacto. La palabra testamento quiere decir pacto. Cuando decimos Antiguo y Nuevo Testamento, estamos diciendo Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Eso queremos decir, mis hermanos. Y alrededor del año 600 antes de Cristo, mis hermanos, hubo una gran renovación de esto. Dios le habló a Jeremías, mis hermanos, después si ustedes lo quieren ver, y allí claramente se hace una referencia a un nuevo pacto. Voy a establecer un nuevo pacto. Dios está hablando 600 años antes de que Cristo naciera, mis hermanos, y hablaba acerca de un nuevo pacto. Y luego cuando nació el Señor Jesús, ese fue el cumplimiento de esa promesa que fue hecha al profeta Jeremías, y nació el Señor Jesucristo. Y cuando Jesús, mis hermanos, fue puesto en una cruz, cuando Jesús fue puesto en una cruz, mis hermanos, se estableció un nuevo pacto. Jesús, antes de fuera a la cruz, mis hermanos, proporcionó los elementos para que ustedes y yo pudiéramos recordar ese pacto. En Marcos 14, 22 y 24 dice, mis hermanos, que mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre. ¿De qué, mis hermanos? Del nuevo pacto en Cristo, que por muchos es derramada. Por muchos es derramada. Entonces lo que vemos, mis hermanos, y el propósito de mostrarles estos pasajes, es que Dios ha hecho pactos. Por lo menos ha hecho 5 pactos que podemos ver en la Biblia, mis hermanos. El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, y finalmente este nuevo pacto. Un nuevo pacto, mis hermanos, predicho por el profeta Jeremías 600 años antes de que Jesucristo viniera, y el cumplimiento de este pacto fue Jesús, cuando fue colocado en una cruz.
En estas próximas semanas, la siguiente, mis hermanos, todo el mundo estará recordando este evento. Muchos lo toman como un día de asueto. Muchos lo toman como días de vacaciones o días de festejo, de no hacer algo, mis hermanos, y solo descansar. Muchos lo toman así. Pero lo que se recuerda, mis hermanos, y lo que ustedes y yo debemos recordar y tener en mente, mis hermanos, es que es un recordatorio para nosotros de un nuevo pacto. Del pacto que Dios ha hecho con los creyentes, el pacto por medio de Jesucristo. Esto Jesús dijo, es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Dios hace pactos, mis hermanos. Dios hace pactos. Y la verdad es que tú y yo, en esta mañana, mis hermanos, el objetivo de esta predicación es que tú y yo podamos hacer un nuevo pacto con Dios. Nuestras vidas solo podrán ser renovadas si hacemos un nuevo pacto con Él. Nuestras vidas podrán ser vivificadas, nuestra iglesia también, nuestras familias, mis hermanos, si hacemos un nuevo pacto con Él. Tenemos el pacto en Cristo, lo tenemos, mis hermanos, pero hay que hacer un pacto personal. Tenemos que hacer un pacto con Él, mis hermanos, cada uno de nosotros. Y este es el objetivo de esta predicación, mis hermanos, el que tú, después de esta predicación, tú puedas hacerlo ahora, después o en tu casa, pero puedas renovar tu vida en Él o con Cristo, haciendo un pacto personal con Él. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es el pacto que debemos hacer? ¿Cómo es el pacto que tú y yo debemos hacer con nuestro Señor? Basado en Colosenses 3, del 1 al 17, que ya lo leímos, mis hermanos, hay 5 cosas, mis hermanos, 5 cosas que ustedes y yo debemos hacer. En primer lugar, mis hermanos, hagamos un pacto con Dios de buscarlo a Él. ¿Lo quieres colocar? ¿Quieres escribirlo? Hay que hacer un nuevo pacto, mis hermanos, de buscar a Dios, de buscarle a Él y solo a Él. Dice el pasaje, mis hermanos, si pues ustedes han resucitado con Cristo, si verdaderamente lo has hecho, si ahora eres una nueva criatura, si ahora has sido revestido con la sangre de Cristo, tus pecados han sido perdonados, si esto es así, entonces, dice el pasaje de Colosenses 3, 1 y 2, debemos hacer 2 cosas. 2 cosas, mis hermanos, debemos hacer. ¿Cuáles son estas 2 cosas? En primer lugar, mis hermanos, dice allí Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si has resucitado con Cristo, 2 cosas tú y yo debemos hacer. Primero, mis hermanos, es buscarle. Y lo que significa, mis hermanos, buscar, significa 2 cosas. Buscar a Cristo significa 2 cosas. Una, mis hermanos, es que tu interés esté en Él. Ponerle interés. Cuando se te pierde algo, ¿por qué buscas esas cosas que se te ha perdido? ¿Se te ha perdido una moneda? Quizás es una moneda de 1 peso, de 10 pesos. Quizás no tienes mucho interés y lo olvidas pronto y la dejas, porque no la encontraste, ¿no es así? Pero si se te pierde un anillo, tu anillo de bodas, o si se te pierde, mis hermanos, espero que todos tengan interés y lo encuentren, ¿verdad? ¿Sí? Y no lo dejen perdido. Pero, mis hermanos, se te pierde un papel importante, tu título, por ejemplo, o se te pierde tu carnet de seguridad social y tienes que ir a consulta y lo pones a buscar, ¿no es así? ¿Por qué? Y lo haces, lo buscas y lo buscas varios días hasta que lo encuentras porque tienes interés. Buscar a Cristo, mis hermanos, significa esto. Significa, mis hermanos, interés, pero también significa esfuerzo. Un esfuerzo consciente y deliberado. Un esfuerzo consciente, deliberado, en el cual pones toda tu voluntad para buscar a Dios. Esto es así, mis hermanos. Es un esfuerzo de esta clase. Significa poner atención, interés
interés, porque allí está tu prioridad, está tu corazón, y significa poner esfuerzo. ¿No es así? En las mañanas, mis hermanos, por ejemplo, ¿no se les ha perdido un zapato? A todos, ¿verdad? Hace 2 días, mis hermanos, yo tenía mis sandalias que las uso en las mañanas para entrar al baño y además a bañarme, mis hermanos. Entonces las dejé al lado de mi cama y a la siguiente mañana, mis hermanos, de verdad lo hice antes de dormirme, y a la siguiente mañana nomás encontré una sandalia. ¿Dónde está la otra? Y entonces, mis hermanos, como tenemos mascotas, seguramente uno la agarró. Y sí, me agaché debajo de la cama, busqué, mis hermanos, en toda mi habitación, mi recámara no estaba, salí, busqué en el baño, busqué en el piso superior, bajé hasta la sala, a la cocina, y no la encontré. Pues lo que hice fue bañarme con una sola sandalia. Mis hermanos, solo así. Pero déjenme decirles algo. Lo que quiero decirles, se te pierde algo, lo buscas. Y pones toda tu atención, te inclinas, caminas, pones tu atención. ¿Qué significa esto? Pones esfuerzo en hacerlo. Mis hermanos, la verdad es que creo que es tiempo. Es necesario que hagamos un pacto con nuestro Señor, de buscarle a Él, de buscarle. Fíjate bien, Dios, el Señor, te ha resucitado una nueva vida en Cristo. Te ha dado una nueva vida en Cristo Jesús, el Señor. Eso es lo que Él ha hecho contigo. Él te ha dado una nueva vida. Te ha perdonado de tus pecados. ¿No crees que sería justo que tú pudieras poner toda tu atención para buscarlo, para que tu vida pueda ser renovada? Buscarlo. Pero hay otra cosa, mis hermanos. No solo hay que buscarlo, y el pasaje nos dice otra cosa. Si has resucitado, si verdaderamente estás resucitado con Cristo, eres una nueva persona, una nueva criatura, tus pecados han sido perdonados, además de buscarle, debes poner tu mira en las cosas de arriba. Eso dice el pasaje. Buscad las cosas de arriba, dice primero el versículo 1, y luego el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que significa? Poner la mira, mis hermanos, es poner el punto, el enfoque, es poner tu mente, coloca tu mente, toda tu atención. ¿Saben, mis hermanos? Yo he encontrado personas que cuando buscan a Dios dicen, bueno, yo voy orando cuando voy manejando. Miren, yo he tratado, mis hermanos, de leer la Biblia y avanzar más en la lectura de la Biblia, mis hermanos. Pongo grabación en el auto, mis hermanos, tengo un iPod allí con toda la lectura de la Biblia, lo coloco, mis hermanos, de mi teléfono hacia el auto, entonces por las bocinas del auto va leyendo Génesis 3, etcétera, etcétera, o Isaías, etcétera, etcétera, lo va leyendo. ¿Saben lo que sucede, mis hermanos? No le pongo atención. Voy escuchando, sí, pero no estoy poniendo atención. Porque mi mente está en otro lado, mis hermanos. Veo cuando una persona va cruzando la calle, veo que un carro se me cerró, veo muchas otras cosas y no pongo mi atención en ello. Y puedo tener un trayecto de 1 hora, hora y media, mis hermanos, y la verdad he tenido muy poco aprovechamiento. Solo está sonando, mis hermanos, las bocinas del auto con una voz que está leyendo, pues yo no he aprovechado nada. Y muchas personas, mis hermanos, cuando se trata de buscar a Dios son así. Su mente está vagando. Su mente está por otro lado, mis hermanos. Y lo que dice el pasaje es, pon atención, busca a Dios con interés, busca a Dios con todo tu esfuerzo y concéntrate en Él. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba, coloca tu mente. Mis hermanos, esta es la manera en que debemos buscar a Dios. ¿No quisieras hacer un pacto con Él? Si verdaderamente eres una nueva persona, has sido resucitado,
Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer para que nuestras vidas sean renovadas es hacer un nuevo ejercicio intenso de búsqueda de Dios, con profundo interés, con gran esfuerzo, poniendo toda nuestra atención en Él, concentrados solamente en Él, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿No harías un pacto de esta clase, de esta naturaleza hoy, para que tu vida pueda ser renovada? Yo creo que hay que hacerlo, mis hermanos. Segundo lugar, es tiempo de hacer un pacto con Dios, y es un tiempo de hacer morir lo terrenal. Hagamos un pacto con Dios, mis hermanos. En primer lugar, de buscarle a Él, de buscarle. En segundo lugar, mis hermanos, hagamos un pacto de hacer morir lo terrenal. Dice Colosenses 3:5, mis hermanos, este pasaje que estamos examinando. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Déjame decirte que tú y yo estamos en un proceso de santificación. La santificación tiene dos partes. Alguna vez lo he tratado de explicar y lo voy a decir otra vez, mis hermanos. La santificación tiene dos partes. Hay una santificación que se llama santificación posicional. ¿Qué quiere decir? Tú eres una persona que Dios te ha apartado para salvación. Como dice el versículo 1, si verdaderamente has resucitado, ¿qué quiere decir? Es una nueva criatura, es una nueva persona, y Dios te ha apartado para salvación, para vida eterna. En eso está involucrado la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Mis hermanos, no quiere decir que ya eres una persona perfecta, sino que por posición, por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para ti y para mí, ahora estás apartado para Dios. Es lo primero, por posición. Pero hay una segunda parte, mis hermanos, que es una santificación progresiva. La primera es de posición o posicional. La segunda es una santificación progresiva. Es decir, cada día que pase, tú debes apartarte más para Dios. Es cierto, tú y yo somos nuevas criaturas, hemos sido perdonados, somos gente perdonada de nuestros pecados, pero déjame decirte, todavía somos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día que pase, tú y yo podamos ir apartándonos para nuestro Señor cada vez más. ¿Por qué? Porque hay ciertas asperezas en tu vida y en la mía también. Hay ciertas impurezas, mis hermanos, que deben ser quitadas. Y nuestra vida está siendo transformada por medio del accionar del Espíritu Santo, de tal manera que cuando lleguemos a la presencia de Dios, entonces sí seremos perfeccionados conforme a la imagen de Cristo Jesús, conforme a su carácter. Pero mientras tanto estamos batallando aquí. Y es cierto, el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros. Pero déjame decirte, tú tienes que poner tu parte. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Hagan morir lo terrenal en sus vidas. Hagan morir pues lo terrenal. ¿Qué está diciendo? Esas pequeñas impurezas, esas imperfecciones que todavía hay en tu vida, debes hacerlas morir para entregarte y buscar más a Dios. Lo que está hablando el apóstol Pablo es de una santificación progresiva, de crecer en Cristo con relación al carácter de Cristo Jesús, y en la medida que vayan pasando días, tú puedas ir apartándote más para Él, apartándote más para el Señor. Esto es, mis hermanos, la naturaleza del pacto que Dios espera de ti y de mí. No solo Dios espera que le busquemos, sino lo que Él está esperando de ti y de mí, mis hermanos, es que cada día que pase nos parezcamos más a Cristo Jesús. ¿Y esto cómo inicia? Tú debes tomar una decisión. Debes tomar una decisión. Déjame decirte que no es un acto mágico. Es una decisión. Es un acto de la voluntad, en el cual una persona que es creyente, un hijo de Dios o una hija de Dios, comienza a decir: cada día que pase voy a hacer morir lo terrenal en mi vida. Es una decisión y es un acto de la voluntad que honra a Dios.
Y esto es lo que Dios espera de ti y de mí, es la naturaleza del pacto que tú y yo tenemos que hacer con Dios. Ahora bien, mis hermanos, las cosas terrenales tienen varias características. Están aquí explicadas en este pasaje de Colosenses 3, del 4 al 7. Están allí, mis hermanos. Dice el pasaje de la siguiente manera. Dice allí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Quiero detenerme aquí. Los primeros estos puntos, mis hermanos, dice lo terrenal. Las primeras partes, mis hermanos, fíjate bien, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, todo tiene que ver con cuestiones sexuales. Esas 4 cosas. Y el pasaje dice, eso es idolatría. Cuando tú lo pones en tu corazón antes que Dios. Y luego agrega una quinta cosa, dice, mis hermanos, avaricia. Es decir, tu deseo por las cosas materiales. Eso también es idolatría. Estas cosas, estas 5 cosas que está mencionando, mis hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje, todas ellas son idolatrías. Y el versículo 6 agrega, mis hermanos, está diciendo, estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. En este pasaje, mis hermanos, vemos 3 características de las cosas que son terrenales, de las cosas que tú y yo, mis hermanos, debemos hacer morir. Si queremos hacer un pacto con Dios, tenemos que hacerlas morir, porque esto es lo que Dios desea para ti y para mí. ¿Y qué características tienen estas, mis hermanos? Tienen 3 características. En primer lugar, mis hermanos, no pertenecen a lo espiritual. No es algo que agrade a Dios. No pertenecen al ámbito de lo espiritual. No agrada a Dios de esta manera, mis hermanos. Versículo 4, quiero llamar tu atención a ello. Versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, tu vida, fíjate bien, Cristo, tu vida, cuando venga Cristo, que es tu vida, está hablando claramente de la segunda venida de Cristo. Cuando Él se manifieste, Jesús vino, como dice el apóstol Pedro, mis hermanos, y vendrá otra vez, sin ninguna relación con el pecado. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? La primera vez vino para perdonar de pecados, pero la segunda vez Jesús vendrá, mis hermanos, sin ninguna relación con el pecado, porque viene para juzgar. Viene para esto. Y agrega el pasaje, dice, cuando Cristo, tu vida, porque ya no te perteneces. Cuando Cristo, tu vida, porque ya no eres de ti, ya no te perteneces, perteneces a aquel que te compró con su preciosa sangre. Esto es Cristo Jesús. Y dice, cuando Cristo, tu vida, venga otra vez, entonces tú serás manifestado con Él en gloria. Y esto es lo que te espera. Por eso el apóstol Pablo dice, en vista de esto, tienes que hacer morir todo lo terrenal. Es decir, lo que no pertenece a Cristo, lo que no es espiritual, debes hacerlo morir. Debes hacerlo desaparecer de tu vida. Esta es la primera característica, mis hermanos. Las cosas terrenales no tienen nada que ver con Cristo. Tampoco tiene nada que ver contigo, porque ya no eres tú, es Cristo en ti, Cristo tu vida. Mis hermanos, las cosas terrenales no pertenecen a lo espiritual, no pertenecen a Cristo. En segundo lugar, ¿qué otra característica tienen las cosas terrenales? Mis hermanos, cuando uno las practica, viene la ira de Dios.
Hace unas semanas, mis hermanos, yo les compartí aquí en este mismo lugar acerca de la ira de Dios y el pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Ese es el título de la predicación. Déjame decirte que a veces no entendemos muy bien lo que significa la ira de Dios. Déjame decirte que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y a veces tampoco entendemos muy bien, mis hermanos, y no valoramos la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y Él se aira, no simplemente se enoja, no solamente se molesta, Él está airado. Esa es la palabra. Es un enojo en grado supremo, está airado. Es esto, mis hermanos, un Dios santo y justo que está sumamente enojado, airado contra el pecado y la desobediencia. Es un Dios santo, mis hermanos, que se enoja y pone su ira. Y fíjate bien, dice el pasaje, mis hermanos, contra los que practican estas cosas, los hijos de desobediencia. Dice la Biblia, mis hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Él se aira, mis hermanos, por estas cosas, con quien las practica. ¿Has oído esto? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo has oído? Yo también, y yo lo he dicho, pero creo que es un error. Es un error. Nos gusta pensar, mis hermanos, si Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, déjame decirte, la Biblia dice, mis hermanos, que Dios está contra aquellos que desobedecen, que está contra aquellos. Y por eso no solo les llama hijos de desobediencia, hijos de ira, porque Dios va a ejercer su ira contra los que hacen estas cosas, contra los que no toman en cuenta a Dios. Y quien practique estas cosas, las cosas terrenales, mis hermanos, estarán expuestos a la ira de Dios, al enojo de Dios. Por eso, mis hermanos, tú y yo debemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Debe ser diferente, debe ser distinta, porque la ira de Dios estará sobre nosotros. Tú piensas que eres creyente y piensas que estarás a salvo de la ira de Dios, pero déjame decirte que si practicas cosas que son terrenales, la ira de Dios va a estar sobre ti. Déjame decirte que si piensas que tú vives de esta manera, pero que estarás a salvo porque has tenido fe en Dios, déjame decirte que no hay tal fe en ti. Estás engañado. Piensas que tienes fe en Dios y sigues viviendo de esta manera, vives engañado y la ira de Dios va a estar sobre ti. Por eso el tercer punto es importante, mis hermanos, porque estas cosas, las cosas terrenales, son cosas en las que antes vivíamos, pero que ahora ya no hay que hacer, porque ahora eres una nueva criatura, eres hijo de Dios. Son cosas que deben quedar en el pasado. Son cosas a las cuales no hay que retroceder. Son cosas que uno debe hacer así, mis hermanos. Dice, el tiempo pasado fue suficiente para hacer lo que hacíamos. El tiempo pasado fue suficiente para vivir de una manera que no agradaba a Dios. Pero después de conocer a Cristo, uno debe vivir de otra manera. Por eso, mis hermanos, ya no hay que hacer, no hay que vivir en estas cosas. Porque si tú continúas viviendo cosas terrenales, practicando estas cosas terrenales, déjame decirte, es posible que estés engañado y la ira de Dios va a estar sobre ti. Las cosas terrenales, mis hermanos, tienen estas características. Déjame leerte otro pasaje. Es un pasaje al que tú y yo debemos poner suma atención. Con profunda atención debemos leer este pasaje. Y cada quien debe aplicarlo a su vida. Dice, mis hermanos, la Escritura, 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No te equivoques, no erréis, dice el pasaje, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sobre estos, mis hermanos, está la ira de Dios. Es imposible que puedan heredar el reino de Dios. No puede ser. Y dice el versículo 11, y esto eran algunos de ustedes. El apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios. Algunos de ustedes eran borrachos. Algunos eran fornicarios, otros eran adúlteros, otros eran ladrones, otros avaros. Ustedes eran así. Pero les dice, ahora han sido lavados y han sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que comiences a vivir una vida distinta. Esta es la clase de pacto que Dios espera contigo y conmigo. Pero déjame pasar al tercero, y esto que he comentado ahora nos lleva, mis hermanos, al tercer pacto, a la tercera clase de pacto que debemos hacer con nuestro Dios. Y es este tercero: hagamos un pacto con Dios de vivir vidas diferentes. El tiempo pasado fue suficiente para vivir lejos de Dios. El tiempo pasado fue suficiente para hacer las cosas que no convenían, que están lejos de la voluntad de Dios. Pero ahora es tiempo de vivir de una manera distinta, tiempo de vivir de una manera diferente. El apóstol Pablo escribe, mis hermanos, y dice allí en Colosenses 3, del 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y finalmente agrega versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo está estableciendo un principio. Y es un principio, mis hermanos, que está en la Escritura. Es el de quitar, poner. Es un principio bíblico, es quitar, poner. Jesús, mis hermanos, durante su vida terrenal, estableció también este principio. Pero lo explicó en una parábola. Jesús dijo, mis hermanos, un hombre tenía una condición terrible y fue sanado, tenía un demonio que lo hacía estar postrado. Fue sanado, pero su casa fue limpiada. Pero dice, regresa el demonio y ve que la habitación está limpia, está todo ordenado, ¿pero qué? Pero vacía. Y entonces, dice el Señor Jesús, llama a otros 7 demonios que son peores que él. Y entran en la vida, y el último estado, el postrer estado de esta persona es peor que el primero. ¿Lo recuerdan esa parábola de la Escritura? ¿Qué nos enseña, mis hermanos? Nos está enseñando este proceso, este principio de la Biblia de quitar y poner. Y este principio lo vemos también aquí en Colosenses. El pacto anterior, mis hermanos, la clase de pacto anterior es: tienes que hacer morir lo terrenal en tu vida. ¿Qué quiere decir? Quítalas. Quítalas de tu vida. ¿Qué cosas tienes que quitar de tu vida? Inmundicias. ¿Qué cosas tienes que quitar de tu vida? Malos deseos, pasiones desordenadas. Estas cosas quítalas de tu vida. Maledicencia,
dice el pasaje que estamos leyendo allí, mis hermanos. Tienes que, en el pasaje anterior, perdón, mis hermanos, que leímos en 1 de Corintios, fornicación, idolatría, adulterio, homosexualidad, el robo, la avaricia, las borracheras, todas estas cosas, quítalas. Pero no es suficiente con quitarlas. Es como mucha gente dice, si yo no le hago daño a nadie, sí, pero tampoco haces bien a otros. ¿O sí? Pues no. Lo que se trata, mis hermanos, de este principio es, quita esas cosas, pero pon otras. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, aquí dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Si verdaderamente eres hijo de Dios, si Dios te ha escogido en su soberanía, entonces debes vivir de una manera distinta y colocar otras cosas. Yo me acuerdo, mis hermanos, yo hace años tenía un Volkswagen de color rojo que me gustaba mucho, que me compró mi papá, mis hermanos, y me gustaba mucho el carro. Un Volkswagen de color rojo, me lo compró nuevo, mis hermanos, estaba nuevo el carro y me gustaba muchísimo. Pero luego este carro comenzó a tener fallas y lo que me gustaba, mis hermanos, era pues quitarle las llantas, arreglarle las balatas, lo ponía así en cuatro, lo ponía en tabiques, le quitaba las 4 llantas, mis hermanos, trataba de hacerle cosas. No era muy ducho, mis hermanos, en algunas, pero trataba de hacerlo. Alguna vez el carro se me cayó. Pero ¿qué les digo? Cuando hacía esto, mis hermanos, me ponía un overol. Me gustaba también ese overol, era un color caqui, mis hermanos, me acuerdo muy bien. Y me lo ponía encima del pantalón y de la camisa y con ese, mis hermanos, me ponía a hacer talacha allí, y se llenaba de grasa. ¿Qué es lo que hacía, mis hermanos, cuando estaba sucio? Me lo quitaba y lo desechaba. Si yo, mis hermanos, traigo una ropa sucia, o tú la traes, y no quieres tener esa ropa sucia, te la quitas. ¿No es así? ¿Y te quedas así? ¿Te quedas desnudo? Pues no, yo tampoco. Te vistes, y te vistes con ropa limpia. Te vistes con una ropa nueva quizás, una ropa limpia. De esto es lo que se trata y es este principio, quitar, poner. Este principio, quita estas cosas, está diciendo el apóstol Pablo, las cosas terrenales de tu vida, hazlas morir. Pero ahora, vístete. Dice el pasaje, vístete como escogido de Dios, como santo y amado. Vístete de estas cosas. Y esta es la clase de pacto que tú y yo debemos hacer con Dios. Es un pacto, mis hermanos, a vivir una vida distinta, una vida diferente. Quítalas, otras, pero no te quedes solo con eso, con quitarlas. Porque muchas personas se conforman solo con eso. Ahora, vístete de una nueva manera, pon cosas en tu vida. ¿Qué cosas hay que poner, mis hermanos? ¿Cómo tenemos que vivir? El pasaje dice varias cosas, mis hermanos, solamente quiero que las escriban, las podían haber subrayado, pero quiero que las escriban. Y lo dice el pasaje que hemos leído. Mis hermanos, debemos estar llenos de misericordia, entrañable misericordia. Nótalo, por favor. También dice el pasaje que debemos, mis hermanos, vestirnos de benignidad. También dice, mis hermanos, que debemos vestirnos de mansedumbre, de humildad. Y además dice de mansedumbre, son cosas diferentes, la humildad y la mansedumbre. Dice estas 4 cosas en primer lugar. Y luego agrega otras 4, mis hermanos. El pasaje que estamos examinando agrega otras 4. El vestido como escogido de Dios, como santo y amado, también debe ser una vestidura de paciencia. Debe ser también una vestidura de tolerancia, es decir, soportándoos unos a otros, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros, es decir, de tolerancia. También, mis hermanos, debe ser una vestidura de perdón y finalmente debe ser una vestidura de amor. Son 4 cosas, son 4 cosas. Déjame ponerte este ejemplo, mis hermanos.
Nosotros, cuando nos vestimos, mis hermanos, no solo nos ponemos la ropa interior y ya, ¿no? Vamos poniéndonos más cosas. Nos ponemos el pantalón, nos ponemos una camisa, una blusa las mujeres, mis hermanos, nos ponemos calcetines o medias o una falda, mis hermanos, nos ponemos los zapatos, es decir, vamos poniendo una capa sobre otra capa. Y si hace frío, mis hermanos, nos ponemos camiseta, una camisa, luego nos ponemos un saco y luego un abrigo. ¿No es así? Es capa sobre capa, capa sobre capa. Y puede ser de diferente estilo. Yo ahora tengo esta de moñito, esta corbata, pero es corbata, es diferente. Lo que te quiero decir es que es una vestidura completa. Si verdaderamente has sido escogido por Dios, eres santo y amado de Dios, debes vestirte con todas estas cosas, no con una o con dos, deben ser todas. ¿De qué debes vivir? Siendo lleno de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tolerancia, de perdón y de amor. Es una vestidura completa a la imagen y el carácter de Jesucristo. Y esta es la clase de pacto que debemos vivir así, mis hermanos. Dame hacerte una última consideración en este punto. Imagina una persona viviendo de esta manera. Imagina una persona viviendo de esta manera allí en tu familia. Imagina una persona viviendo de esta manera en el trabajo donde tú estás o en el vecindario. ¿No piensas que haría un gran impacto en la vida de otras personas? ¿No crees que sería un agente de cambio esta clase de persona en su propia familia o en el trabajo o en el vecindario? Seguro que sí, pero sobre todo, la persona que es escogida de Dios, santa y amada por Dios, si vive de esta manera, traerá gran gloria a Dios. Porque al ver la vida de esa persona se comenzarán a preguntar, ¿por qué vive de esta manera? ¿Por qué es así? Y esto traerá gran gloria a Dios y alabanza a Dios. Una clase de vida de una persona que está viviendo una vida distinta a semejanza de Cristo. Esta es la clase de pacto que tú y yo debemos hacer con nuestro Señor. Déjame decirte, en cuarto lugar, este pacto debe tener también otra característica. Debemos hacer un pacto con Dios de ser llenos de su palabra. De ser llenos de su palabra. Colosenses 3:16, mis hermanos, dice este pasaje, hablando acerca de las recomendaciones del apóstol Pablo. Les establece este principio: quitar, poner. Quita estas cosas, hazlas morir, pero ahora pone estas cosas. Y agrega el apóstol Pablo, mis hermanos, dice allí que debemos ser llenos de su palabra, llenos. Porque si uno es lleno de la palabra de Dios, mis hermanos, y la entiende a plenitud, eso va a transformar las mentes y los corazones. ¿Por qué hacemos énfasis en que debemos leer la palabra de Dios? No es solo leerla por leerla, es leerla para entender acerca de Él y entender acerca de su voluntad, de lo que Él desea. Es con ese objetivo. ¿Por qué lee uno la Biblia, mis hermanos? Uno debe leer la Biblia porque quiero conocer más a Dios, de cómo es Él. Quiero conocerlo más, cómo es en su carácter y en su voluntad. Dice Colosenses, mis hermanos, 3:16, dice que la palabra de Cristo more, ¿cómo, mis hermanos? En abundancia en ustedes, dice el pasaje, en abundancia. Mis hermanos, debemos hacer mucho énfasis en esta palabra, en abundancia. A veces, mis hermanos, tenemos una dieta raquítica de la palabra de Dios, solo los domingos, y no nos acordamos más de la palabra de Él. Es como si nosotros solo tuviéramos una comida, mis hermanos, a la semana,
No, comemos diariamente 3, 4, 5 veces al día. Y de la misma manera, mis hermanos, debemos tener una dieta abundante, generosa de la palabra de Dios. Por eso el énfasis del apóstol Pablo: la palabra de Dios viva en ustedes de manera abundante, de manera generosa en ustedes. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es algo que debe practicarse. Por eso agrega el versículo: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es bien sabido, mis hermanos, que la lucha espiritual está en la mente de las personas. En la mente de las personas es donde se gana o se pierde la batalla. Santiago, el apóstol, en la epístola, mis hermanos, medio hermano del Señor Jesús, él escribía allí el proceso en el cual da a luz el pecado. ¿Cómo es, mis hermanos? De nuestros propios deseos. ¿Dónde están en tu mente? Cuando cada uno de sus propios deseos vanos es atraído y seducido de los deseos de nuestras mentes. ¿Y cómo los deseos de nuestras mentes pueden ser transformados, mis hermanos? ¿Cómo puede uno tener una mente limpia? ¿Cómo puede uno tener una mente, mis hermanos, que esté orientada hacia Dios y su voluntad? No es llenándome de televisión, no es llenándome de pornografía, no es llenándome mi mente de cosas que no convienen, sino es llenando la mente, mis hermanos, en abundancia de la palabra de Dios. La mente debe ser llena de esa. Hay personas que tienen problemas con sus pensamientos. Hay personas que tienen problemas con su manera de pensar, con su actitud y sus motivos internos. Nadie los ve, nadie los puede ver, pero tienen problemas en su mente. Están pensando cosas que no convienen, cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Y como no tienen la mente de Cristo, porque no están llenándose en abundancia de la palabra de Dios, entonces caen en pecado. Porque una vez que son seducidos, dice Santiago, son seducidos por sus vanos deseos, son tentados, entonces da a luz la concupiscencia, es decir, los propios deseos malos, y surge el pecado en la vida. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que la derrota o la victoria en tu vida está en la mente. Por eso nuestras mentes deben ser llenas de la palabra de Dios, para que nuestros pensamientos estén orientados hacia otra cosa. Con Jesús, mis hermanos, ustedes recuerdan cuando Él fue tentado 3 veces, en 3 esferas, mis hermanos, como menciona Primera de Juan, en 3 áreas, mis hermanos, en las que todos somos tentados: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice Primera de Juan. Y esas 3 esferas, los deseos de los ojos, los deseos de la vida y la vanagloria de la vida, perdón, estas 3 cosas, en esas 3 esferas también fue tentado Jesús. ¿Cómo venció la tentación? A cada tentación dio respuesta con su palabra, con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, debe abundar en vosotros, en vuestras mentes. Me da gusto, mis hermanos, ver que varios de mis hermanos prosiguen leyendo, mis hermanos, hasta terminar los 90 días de la lectura de la palabra de Dios, toda la Biblia en 90 días. Yo estoy seguro, mis hermanos, que mis hermanos han crecido y le han estado colocando allí, mis hermanos, sus impresiones, sus lecturas de cada día. Y algunas, cuando las leo, mis hermanos, mucho me han edificado a mí, mucho. Estoy pensando hacer, mis hermanos, para que luego lo circulemos aquí en la iglesia, un pequeño devocionario con estas lecturas y los pensamientos de mis hermanos, porque vale la pena tenerlo.
Pero déjenme decirles que hay que leer la palabra de Dios, meditarla, estudiarla, memorizarla. Esto es lo que tenemos que hacer. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y este es el tipo de pacto que debemos hacer con nuestro Señor. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, hagamos un pacto de compartir su palabra. Hagamos un pacto con Dios de compartir su palabra. No solo, mis hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo, lo cual hará transformaciones en nuestras vidas y cambiará nuestras mentes, sino también debemos compartir su palabra, mis hermanos, con los que no lo conocen. El pueblo de Israel falló en esto. El pueblo de Israel, mis hermanos, no solo le fue dada la palabra de Dios, le fue dada, pero no solo era para que la guardara, para ser depositario de la palabra de Dios, sino tenía que compartirla. El pueblo de Israel, mis hermanos, ellos consideraban que era una nación especial y que Dios los había elegido. Sí, Dios los escogió para recibir su palabra y compartirla. Pero ellos lo habían entendido diferente. Somos especiales, Dios nos dio su palabra y nosotros la guardamos. En nuestros días, mis hermanos, nosotros podemos decirle gracias Señor, gracias Dios, porque me has hecho tu hijo, me has dado tu palabra, entiendo las cosas espirituales, entiendo lo que está en tu palabra. Pero déjame decirte, no solo es para que nosotros lo guardemos, sino es para compartirlo también. El pueblo de Israel falló en compartir la palabra de Dios y muchas veces nosotros como creyentes también estamos fallando en compartir la palabra de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. Y déjame decirte, debemos hacerlo con inteligencia, debemos hacerlo con sabiduría de Dios. Yo conocí un hermano, mis hermanos, que me platicó acerca de otro hermano. Me estaba platicando su testimonio y me decía que cuando se convirtió a Cristo le hablaba incluso a los animales, le predicaba a los perros, le predicaba a los gatos. Y este hermano me decía, qué gran testimonio, hasta a los animales les comparte. Y yo dentro de mí estaba pensando, mis hermanos, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de tiempo. Porque en lugar de compartirle un perro, ¿por qué no compartirle una persona? En lugar de compartir un gato, ¿por qué no compartir una gente para que su vida sea salvada en Cristo Jesús? Y de verdad, este hermano me lo decía, qué gran testimonio, hasta los animales le compartía. Y yo dentro de mí pensaba, qué gran pérdida de tiempo. Mis hermanos, tenemos que hacer un nuevo pacto con Dios para compartir su palabra. Tú y yo tenemos que ponernos a orar y tenemos que pedirle al Señor que nos permita compartir su palabra, lo que tú y yo tenemos. Alguien podrá decir, es que no sé mucho de Dios. Déjame decirte, sabes más que otras personas, sabes cosas de la Biblia, sabes cosas de la palabra de Dios y puedes enseñarle a otros también que no saben nada de Dios. Puedes enseñarle a orar a una persona, puedes enseñarle a buscar en las verdades de la Biblia. No sabes muchas verdades, pero sí sabes de la palabra de Dios y puedes explicarle lo que tú sepas. Para el mundo hay que compartirle de Dios, de Cristo Jesús y del Evangelio. Déjenme concluir, mis hermanos. A lo largo de esta predicación he querido mostrarles que Dios es un Dios que hace pactos. Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Moisés y también con David. Y Dios hace un pacto ahora con todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Es el nuevo pacto. Jesús dijo, es el nuevo pacto en mi sangre. Pero déjame decirte, es tiempo de hacer un nuevo pacto con Dios. Dios ha hecho pactos con las personas y fíjate bien la dirección. Pondré mi pacto contigo, pondré mi pacto, es Dios con la gente, pero ahora es tiempo de que tú y yo volteemos y hagamos un pacto en el sentido contrario, en sentido inverso. Ya no es Dios con nosotros, que hemos sido merecedores o no merecedores, sino hemos sido recipientes de las bendiciones y bondades de Dios, no merecedores.
Ahora tiene que ser en un sentido inverso. Señor, si he recibido tanto, si ahora estoy juntamente resucitado con Cristo, si mis pecados han sido perdonados, si soy escogido, amado y santo, como hemos visto, ahora, Señor, yo quiero hacer un nuevo pacto contigo. Y es tiempo, mis hermanos, que hagamos un nuevo pacto haciendo caso a lo que hemos leído en este pasaje de Colosenses 3. Haciendo un nuevo pacto para buscarle a Él con un renovado interés a Él, con un renovado esfuerzo de buscarle a Él, mis hermanos, y solamente a Él. Es tiempo de hacer un pacto, mis hermanos, de hacer morir aquellas cosas que son pecado, de hacer morir lo terrenal, quitarlas y ponernos nuevas cosas para vivir vidas diferentes y distintas. Es tiempo de hacer un pacto de llenarnos en abundancia de la palabra de Dios y de compartir su palabra. Es tiempo, mis hermanos, de hacer este pacto. Quizás tú sientes que algo falta en tu vida. Quizás puedes pensar que hay algo más y que tu vida espiritual necesita ser renovada o revitalizada. ¿Sabes cómo puede ser hecho esto? Tomando primero la decisión de hacer un nuevo pacto con Dios, basado en estas cosas que te he dicho. Y si lo haces, si lo hacemos cada uno de nosotros, déjame decirte, vendrá una renovación a tu vida, una renovación a tu familia, una renovación a esta congregación. Lo que yo te pregunto hoy en esta tarde es, ¿lo harás? ¿Harás esto? Déjame decirte, con esto voy a terminar. ¿En qué consiste la verdadera adoración a Dios? La verdadera adoración a Dios, mis hermanos, no consiste solamente en venir a un lugar, cantar, aplaudir, levantar los brazos, cerrar los ojos, orar, sentarme, escuchar a alguien que hable la Escritura. No, la verdadera adoración a Dios consiste en que después de escuchar su palabra, uno lo pone por obra. Esa es la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios es hacer lo que Dios me está pidiendo en su palabra. Las demandas que Dios hace de mi vida, lo voy a llevar a cabo. Lo que yo pregunto hoy, y te lo pregunto a ti, es que Dios encontrará un terreno fértil en tu corazón y en tu mente para que te hagas un nuevo pacto con Dios. Lo que te estoy haciendo es una invitación a que tú renueves tu vida haciendo un pacto con Dios, para que tú hagas estas 5 cosas que te he mencionado hoy en esta mañana. ¿Lo harás? ¿Verdaderamente lo harás? Yo espero que sí, que todos nosotros lo podamos hacer. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Gracias porque eres un Dios soberano que escoge, que elige. Y gracias, Señor, porque tú nos has elegido a nosotros para ser salvos. Gracias porque nos has elegido como hijos tuyos. Alabado seas, Señor. Gracias porque tú nos has escogido. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias de verdad. A ti queremos darte la honra y la gloria, queremos darte todo el honor, queremos darte toda la alabanza. Gracias. Pero, Señor, no queremos quedarnos solamente con tu bendición. En respuesta a esta bondad que has tenido para con nosotros, nosotros queremos ofrecernos a ti sin reservas hoy. Y queremos hacer un pacto contigo, de buscarte con intensidad, con anhelo y con fervor. Queremos hacer un pacto, mi Señor, de buscar las cosas de arriba. Queremos hacer un pacto, mi Señor, también
de quitar aquellas cosas que te desagradan, porque entendemos que los que practican tales cosas, la ira tuya está sobre ellos. Señor, te pido que si hay algo en mi vida o en la vida de mis hermanos, en la vida de alguien aquí, tú le limpies, quítale estas cosas. Permite que pueda tomar la decisión hoy alguien aquí de quitar impurezas de su vida que no convienen ni que te desagradan. Porque el pacto que queremos hacer contigo, Señor, es de hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos hacer un pacto de vivir de manera diferente, conforme a la imagen de Cristo Jesús y su carácter. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas diferentes, vidas llenas de tolerancia, de paciencia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, vidas llenas de perdón, de amor. Ayúdanos a vivir de esta manera, mi Señor, una vida diferente, una vida distinta. Queremos hacer este pacto contigo y hoy, Señor, nos queremos ofrecer a ti para vivir diferente, distinto. Y al mismo tiempo, Señor, queremos dedicarnos a llenarnos de tu palabra, porque si nos llenamos de ella, entenderemos acerca de ti, de tu voluntad, mi Señor, y nuestras mentes serán cambiadas y transformadas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos hacer este pacto contigo también para compartir tu palabra con aquellos que no te conocen, ni conocen de Cristo, ni saben nada acerca de ti. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser un evangelista allí donde tú nos has colocado, en nuestro trabajo, que podamos compartir de Cristo. Ayúdanos, te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva a compartir tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Hoy queremos hacer este pacto contigo, Padre. Quizás hay varios de mis hermanos que lo están haciendo, te agradezco por ello. Quizás hay varios de mis hermanos que lo están considerando y lo harán hoy en la noche o mañana o durante la semana. También te agradezco. Pero como iglesia queremos hacer este pacto contigo, mi Señor. Un nuevo pacto basado en la sangre de Cristo Jesús, quien nos ha perdonado y salvado de nuestros pecados. Ayúdanos, mi Señor, en esto. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, muchas gracias. Alabado seas, a ti la honra y la gloria y todo el honor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén.